Buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de los miércoles. Estamos estudiando el libro de Efesios. Vamos a tomar un minutico de orar, pedirle al Señor que tome control de este tiempo que vamos a estar juntos y que nos hable a la mente y al corazón y nos guíe en las cosas que debemos hacer y aplicar a nuestra vida. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te alabamos, te glorificamos, te damos gracias porque eres Dios bueno y misericordioso. Gracias por permitirnos tener la palabra en nuestras manos, Señor, y poderla estudiar. Te pedimos, Rey Santo, que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos guíes, Señor, en el hacer, en el llevar el mensaje, Señor, en el compartir tu palabra. Bendito Dios, oramos para que tú prepares las mentes, los corazones de todos aquellos que van a estar mirando este video. Y mi Dios, que tomes control también del estudio para que le hables a cada uno, Señor, de tu voluntad, a cada persona de acuerdo a sus necesidades. Bendito Dios, oramos también por las peticiones de tantas personas que están pasando por dificultades ahora mismo, Señor, por necesidades. Sé tu propicio, Señor, en las peticiones de tu pueblo, Señor. Ten misericordia, Señor, para que aquellos que todavía no te conocen puedan venir a tus pies. Bendícenos pues, guíanos, Señor. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poquito, iniciando esta porción del capítulo 2 de Efesios, donde dijimos que el título que tienen las Biblias es Reconciliación por medio de la cruz. Leímos los versículos del 1 hasta el 18, que es básicamente una porción donde estamos aprendiendo, mejor dicho, cuál fue el proceso el que el Señor hizo para hacer de los dos pueblos. Dijimos que es el pueblo judío y los gentiles, donde los gentiles son básicamente todas las personas que no pertenecen a los judíos. Entonces de esos dos pueblos dijimos el Señor hizo un nuevo cuerpo, una nueva comunidad, la iglesia, y Él siguió un procedimiento. Es lo que vamos a estar estudiando hoy. La semana pasada dimos a conocer cuáles eran las características que mostraba una persona que era catalogada como gentil, y dijimos también que esa palabra era un poquito denigrante y que por razones de, digamos, algunos conflictos entre los judíos y los gentiles, ellos se trataban así. Entonces dijimos que las personas que son gentiles, de acuerdo al pasaje que leímos, dijimos primero que eran sin Cristo, luego hablamos acerca de que eran alejados de la ciudadanía de Israel, también lo explicamos, ajenos a los pactos de la promesa, dijimos que eran sin esperanza, sin Dios en el mundo, y también dijimos que ellos estaban alejados, lo que decía allí en el versículo 13, que estaban lejos. También dice la Biblia que nosotros vivimos eso antes, pero que ahora pues los que ya conocemos del Señor estamos cercanos y pues disfrutamos de todas esas bendiciones que el Señor le ofrece a su pueblo. En esta tarde vamos llegando ya al estudio número 13 de esta serie, y que posiblemente va a extenderse un poquito más porque el libro tiene 6 capítulos y apenas pues vamos en el capítulo 2, y posiblemente entre hoy y la próxima semana de pronto terminamos ya este capítulo 2. Más sin embargo, queremos ir despacio, queremos ir aprendiendo, mirando las palabras en detalle para poder comprender mejor el contenido de las lecciones de los capítulos. Entonces, en el estudio pasado, como dije, ya vimos las características que estaban presentes en las personas que eran catalogadas como gentiles, pero hoy vamos a continuar adelante en el viaje que estamos llevando a través de este capítulo 2. El día de hoy vamos a estar mirando el versículo 13 y posiblemente pues si llegamos más adelante ahí lo vamos a estar haciendo. Entonces lo primero que vamos a mirar es que voy a leer el versículo 13. Dice allí: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 13. Entonces vemos allí que ha llegado ahorita al lugar donde la presencia de Cristo se manifiesta para que empiece a haber la reconciliación, primeramente entre la humanidad y Dios, y segundo, en la reconciliación entre los pueblos. Estamos hablando de los judíos y los gentiles. Entonces, con la frase que empieza, pero ahora en Cristo Jesús, el apóstol Pablo, que es el escritor, empieza a regresar al tema de la gracia, que fue lo primero que leímos nosotros en la primera parte, que son los primeros 10 versículos. El título que aparece allí es Salvos por Gracia. Entonces Pablo, a través de esta introducción, pero ahora en Cristo Jesús, él empieza como a darnos a entender de la gracia, porque la gracia se manifiesta cuando el Señor se acerca a darnos a nosotros lo que no merecemos. Entonces, lo que estábamos antes era ajenos a los pactos. Como leímos, los hombres estaban y aún hoy todavía están acostumbrados a las formas externas de identificación de la fe. O sea, una persona quiere mostrarse religiosa, aunque por dentro no lo practica. Y recordemos que los judíos tenían esta marca en la carne, como se llamó la circuncisión, y para ellos era que como mucho orgullo se enorgullecían de hablar de la circuncisión, pero sabe que la circuncisión, a pesar de que la tenían hecha, eso no cambiaba el corazón de ellos. Ellos simplemente tenían una marca, pero esa marca no se reflejaba en el comportamiento de ellos. Entonces, por eso Dios acudió a los cambios y la intervención del Señor era para hacer cambios. Entonces, la frase, como dijimos, ajenos a los pactos, es sinónimo de estar filialmente muertos. Filialmente muertos quiere decir que el amor de hijos no le pertenece a aquellos que todavía están apartados del Señor, que no se han acercado. Entonces la solución al problema en ese momento era Cristo, para que una persona pudiera llegar a tener o adquirir ese, vamos a decirlo entre comillas, ese derecho de ser hecho hijo, necesitaba ir a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a entender un poquito mejor cuando leamos un pasaje. Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 4 y versículos 1 al 7. Allí vamos a entender un poquito cómo es que este amor de hijos se puede manifestar ya después en las personas que vienen a entregar su vida al Señor Jesús. Entonces Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7 dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y esto es una ilustración que hace Pablo acerca de el que cuando un niño es hijo de personas pudientes, mientras está pequeño, él, a pesar de que es dueño de todo, él todavía está bajo tutores o bajo personas que están encargados de ellos para acomodar todas las cosas, prepararlo para él. Entonces está el versículo 2, Gálatas 4:2 dice, sino que está bajo tutores y curadores, o sea, doctores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también, dice el versículo 3, nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí ya cambia un poquito la perspectiva hacia lo espiritual. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, antes éramos esclavos en el mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, está hablando de Jesucristo, a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice versículo 5, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, y allí aparece la palabra, adopción de hijos. Entonces veníamos a ser libres de esa carga de la ley cuando veníamos a recibir la adopción de hijos. Es lo que dice el versículo 6,
y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo está en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos permite a nosotros decir Abba Padre o llamar al Señor Papito como cariñosamente. Así que ya nosotros no somos esclavos sino hijos, y si hijo también herederos de Dios por medio de Cristo. Es un pasaje que a mí me llena mucho saber que uno es parte de la familia de Dios y que a través de la obra redentora de Cristo, Él nos perdonó nuestros pecados y nos limpió nuestra maldad, y podemos llegar al punto de considerar a nuestro Señor, a nuestro Dios como Padre. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano también, dice allí, ¿verdad? Entonces es necesario destacar que la obra de Cristo en la cruz rompió la cadena que nos mantenía lejos de Dios. Eso lo leímos en el versículo 1, aquí cuando estamos en Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, esa obra del Señor Jesús rompió esa cadena porque estábamos condenados a muerte, pero allí dice, Él nos dio vida a nosotros, aunque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, la sangre de Cristo, su sangre dice que fue derramada y fue el pago de nuestra salvación, según las riquezas de su gracia. Perdón, es lo que dice en Efesios también, capítulo 1 y versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo empezó a abrir puertas donde nosotros primeramente éramos liberados de la condenación de la muerte, y ahora también somos liberados de la condenación por los pecados. O sea, de acuerdo a lo que dice el versículo, tenemos esa redención, tenemos ese perdón de pecados, y gracias a la gracia de Dios, porque recibimos lo que no merecemos. Lo que se busca es, en un acto de reconciliación, es hacer la paz a través de la eliminación de las causas de enemistad. O sea, cuando alguien va a buscar que haya reconciliación en un grupo, por ejemplo, entonces lo primero que hay que hacer es determinar qué es lo que está causando la enemistad. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente no se quiere? Entonces, cuando ya se determina cuál es la causa, también hay que erradicar las consecuencias. Y en este caso, con el Señor Jesús, la causa de la muerte, o sea, de la enemistad que teníamos con Dios, es que estábamos lejos, estábamos en delitos y pecados y todas esas cosas. La consecuencia es que teníamos un juicio y nosotros éramos culpables y nuestro final era el infierno. Entonces, cuando el Señor Jesús vino, Él dijo, yo traigo la paz. Y la Biblia lo llama al Señor que Él es el príncipe de paz, el que nos puede llenar, ¿verdad?, de eso, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a mirar un pasaje más en el libro de Romanos. Libro de Romanos. Yo espero que esté siendo claro. Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 20. Mire lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces el Señor se va a encargar del problema. Satanás está también siendo un problema cuando nos tienta, nos pone aquellas situaciones que nos gustan y nosotros nos dejamos llevar por esas cosas, ¿verdad? Entonces allí dice que el Dios de paz va a hacer eso. Luego en el libro de Filipenses también, capítulo 4 y versículo 9, dice, lo que aprendiste y si recibiste y si oíste y si viste en mí, esto haced, y el Dios de paz, dice allí, Él estará con vosotros. Entonces cuando empezamos a vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, el Dios de paz estará con nosotros. Uno más que habla también que Dios como Señor de paz, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, dice allí
y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, para que sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios de paz nos va a guardar para que podamos estar dispuestos y listos el día que regrese el Señor por su iglesia. Son cosas que uno encuentra, ¿verdad?, como regalo de la reconciliación, porque acuérdese que estamos alejados del Señor y a través de la obra redentora de Cristo. Y mire, esto uno pudiera repetirlo 1000 veces y sería insuficiente la cantidad de veces, porque uno tiene que estar muy agradecido con el Señor por esta salvación tan grande que en realidad, sin merecerlo, el Señor nos la dio. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, el derramamiento de la sangre de Cristo para la expiación del pecado del hombre fue el punto final para la separación de la humanidad con Dios. Ahora ya hay acceso a la vida. Entonces, cuando el Señor derramó su sangre, hasta ahí llegó el poder de la muerte, por decirlo así, y además unió a los judíos y los gentiles en un cuerpo, como un pueblo, según lo afirma Colosenses 1, 19 al 23. Déjenme vuelvo a decir esto en una forma más concisa. Entonces, cuando Cristo murió, Él derramó su sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Él derramó su sangre y nos perdonó los pecados. Ahora, nosotros, como dijimos al principio, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a través de este derramamiento de sangre, entonces nosotros recibimos la vida. Eso quiere decir que ese poder de la muerte, que aunque todavía morimos, no hay poder que nos vaya a mantener por siempre separados de Dios, sino que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y eso es por la vida que el Señor Jesús nos dio a través de su obra redentora en la cruz. Amén. Sí. Muy bien, vamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 23. Mire lo que dice allí. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. O sea, el Señor Jesús era el agente reconciliador, en este caso. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y allí es donde está el derramamiento de la sangre que paga el precio para que ya haya paz, ya haya reconciliación entre el pueblo, la humanidad, vamos a decir, y Dios. Está abierta la puerta para todo aquel que quiera entrar, ¿verdad?, por esa puerta y recibir la salvación. Versículo 21. Y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Allí está la palabra. Versículo 22. ¿Cómo lo reconcilió? Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y ahí es donde vemos que el Señor Jesús toma nuestra culpa sobre su cuerpo y Él paga ese precio para que después, en lo que Él ha pagado, nosotros recibamos el beneficio y vamos a estar presentados delante de Él santos y sin mancha. Aunque no éramos santos y tampoco éramos sin mancha, el Señor Jesús tomó todo eso para limpiarnos y ponernos delante de Él irreprensible. Versículo 23, estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 23, dice, si en verdad, o sea, ¿cómo permanecemos nosotros en esta bendición? Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, no podemos estar apartándonos del Señor, que es que allí me gusta más, que es que no. Es ser fieles a la palabra de Dios, fundados, como dice, y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual, y aquí está un testimonio de Pablo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, este pasaje aquí en Colosenses 1, 19 al 23, nos habla, o nos muestra más bien, nos aclara cómo es esto del derramamiento de sangre para traer la paz a nosotros. Entonces, la presencia de Cristo, vemos allí, hizo que fuera posible la reconciliación con Dios
entre los hombres. Entonces nos podíamos reconciliar con Dios a través de Cristo, y también los hombres, cuando se unan los dos pueblos, judíos y gentiles, entonces también hay reconciliación allí. Y eso lo vamos a mirar enseguida. ¿Cuál es el procedimiento que sigue el Señor Jesús? Entonces vamos a mirar un par de pasajes aquí, versículos 14 al 15a, estamos en Efesios capítulo 2. Dice allí: porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Se da cuenta? Entonces, porque Él es nuestra paz, entonces Él vino y hizo de los dos pueblos uno, derribando, mire esto, la pared intermedia de separación. Y cuando Él derribó esa pared intermedia de separación, dice allí el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y cuáles eran esas enemistades? Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Hasta ahí, esa es la parte A del versículo 15. Después seguimos con la parte B. La Biblia bien llama al Señor Jesús príncipe de paz. Eso está en Isaías capítulo 9 y versículo 6. Dice que un hijo es nacido y que será su nombre admirable y todo eso, y dice príncipe de paz al final. Entonces ahí está en Isaías 9:6. Entonces, ¿por qué es eso? Porque es la obra de Él era hacer la paz. Él era el pacificador, Él era el enviado del Señor para reconciliarnos con el Padre, o sea, con Dios. Él se hizo hombre, siendo Dios, se hizo hombre para reconciliarnos con Él mismo, porque nadie más podía hacer esa obra. Entonces esa es la obra pacificadora del Señor. El Señor Jesús, con su sola presencia, con el solo hecho de llegar, de venir a la tierra, hacerse hombre, produjo una situación estable entre nosotros, la humanidad y Dios, porque ya se había abierto la puerta. Por eso el Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y es cuando el Señor Jesús estaba aquí, dice, ya está disponible para todos los que quieran someterse al reino de Dios, o sea, todos los que quieran entregar su vida a Él. Jesús inició la obra en nuestro interior, ya que, como dice la Biblia, los problemas externos son la consecuencia de lo que hay en nuestro corazón. Y yo les voy a explicar esto en un minutico. Normalmente una persona que va a hacer la paz trata de mirar los problemas externos primero para darle la solución. Entonces, por ejemplo, hay una ciudad donde se están peleando por el agua. El problema es que no hay suficiente agua y hay dos pueblos que quieren agarrar el agua. Entonces la persona viene y ve que hay una situación y tiene que crear una forma de que de esa agua que hay se puedan suplir los dos pueblos. Eso es mirar lo externo. Se sabe, se ve el agua, se ve la situación, eso es todo. Ahora, con esta situación aquí en la Biblia, el problema es diferente. Porque la situación es, ¿por qué estamos alejados de Dios? Entonces es porque en nuestro corazón no estaba el deseo de buscarlo a Él. ¿Por qué había conflictos entre los judíos y los gentiles? Porque en el corazón nacen todas esas contiendas. O si no, lo podemos mirar allí en el libro de Santiago. Santiago, en el capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2, lo dice bien clarito. Él dice que los pleitos entre los hombres surgen por las pasiones que combaten en nuestro interior. Dice allí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros? Y luego dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. O sea, hay una situación en la persona que quiere lograr lo que desea su corazón. Y para ello se pone en el conflicto que sea. Los judíos querían ser preeminentes porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Pero los gentiles, en medio de su paganismo, lo que sea, ellos pensaban que también tenían la razón. Y había un conflicto allí grande. Entonces, el enfoque del Señor Jesús era sanar primero el corazón, lo interior de las personas, para que así en el exterior se manifestara el fruto de esa semilla que el Señor Jesús puso en nuestro corazón. ¿Cuál fue esa semilla? La paz. Acuérdese, Él es el príncipe de paz, Él es el pacificador que llega a traer esa semilla que nos va a ayudar a los dos pueblos a estar unidos. Amén.
Ok, entonces el Señor sembró esa semilla en el corazón. Cuando este pasaje habla de la pared intermedia, nosotros leímos allí en el versículo 15, Efesios 2:15, Efesios 2:14. En la parte B dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué se refiere eso de la pared intermedia de separación? Ahí por lo menos hay dos significados en esa porcioncita. Una se refería al muro del templo. En el templo había un muro que separaba a los judíos de los gentiles. Entonces había un patio que era dedicado para los gentiles. De ahí, de ese patio, ellos no podían seguir más hacia adentro, porque había un muro allí que los separaba. Allá adentro solo iban los judíos, porque ellos eran los considerados escogidos. Entonces vamos a mirar un ejemplo de esto que está en el libro de Hechos, donde el mismo Pablo tuvo una situación, ¿verdad? Porque algunos de los enemigos de él que lo querían mandar a la cárcel, lo acusaron de que él estaba introduciendo gente gentil adentro del cuerpo. Entre otras estaba, como quien dice, blasfemando, ahorita les leo, profanando el templo, es profanar. Entonces a él lo acusaron de que está profanando el templo porque supuestamente había llevado a hombres gentiles allí, pero eso no sucedió así. Entonces vamos al libro de Hechos 21, y les leo los versículos 27 al 30, nomás para tener en cuenta cómo es esta situación, porque ellos eran tan celosos con esa división. Para ellos mezclarse con los gentiles era una cuestión fea. La iglesia primitiva primero le puso problema a Pedro, porque Pedro fue donde Cornelio, y como Cornelio era gentil, entonces le decía, ¿cómo es que entró allá? Para ellos eso era una ofensa, que un judío, un líder se metiera a la casa de un gentil. Eso era feo, era deplorable, no lo querían ver. Es más, que cuando en una ocasión fueron a uno de estos pueblos donde había una de las iglesias cristianas, los que habían ido primero estaban juntándose con los gentiles. Pero cuando llegaron unos de Jerusalén, que eran más judaizantes, empezaron como a ver la división. Y dice Pablo que él se le enfrentó a Pedro y lo regañó y le dijo que eso no estaba bien. Eso ahí está en el libro de los Hechos, ahorita nomás me vino a la mente. Es una historia bien interesante. Pero miren lo que dice aquí en el libro de Hechos 21, del 27 al 30. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron manos. Están hablando a Pablo, ¿verdad? Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos serían gentiles, ¿verdad?, en el templo, y ha profanado este santo lugar. Porque antes lo habían visto a él en la ciudad de Trófimo, de Éfeso, y a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Entonces ellos estaban tratando de usar eso como un pretexto para prender a Pablo, porque para ellos que entrara un gentil a ese lugar, eso era una profanación del templo. Y este pasaje, cuando habla de que se derribó esa pared, ¿verdad?, esa pared que dividía, entonces tiene un significado acerca de que cuando el Señor Jesús vino, hace de cuenta de que ese muro no existe, porque los dos ahora son un solo pueblo, ¿verdad? Entonces es la primera referencia. La otra referencia ya señala más a la tendencia que toda la gente tiene a hacer diferencia entre las personas, que por la raza, que por el sexo, que por la cultura, que por cómo hablan, que por esto, que por aquello. Entonces la gente siempre tiene la tendencia a hacer esas divisiones entre las personas. Entonces derribar el muro era sinónimo de redefinir el concepto de comunión sin acepción de personas. O sea, somos una comunidad inmensa,
y aunque hay unos que son de la China, otros que son colombianos, otros que son mexicanos, otros que son de aquí y de allá, en Cristo todos somos cristianos. No hay allí, como dice el pasaje, ni griego, ni escita, ni libre, ni mujer, ni nada de eso. Todos somos iguales delante del Señor. Entonces ese muro se derriba cuando el Señor Jesús llega y lo hace. Lo leímos ahí en el versículo 14, Efesios 2:14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, y dice, esa pared intermedia. Ahora el versículo 15 dice que esta labor, logró el Señor que se desapareciera esta separación a través de abolir, dice allí el versículo, aboliendo en su carne las enemistades que son, o sea, lo cual es la ley y los mandamientos que son expresados en ordenanzas. Entonces el Señor en su cuerpo, lo que quiere decir este pasaje es que Cristo puso fin a la ley en su cuerpo. ¿Por qué? Porque dice allí que abolió en su carne las enemistades. ¿Y qué son las enemistades? Dice los mandamientos expuestos en ordenanza. Posiblemente un poquito más adelante vamos a entender un poquito mejor, a medida que avanzamos, este puntico. Pero lo que dice allí, abolir, y esto es bien interesante, literalmente significa desactivar. Esa palabra abolir viene del griego katargeo. Katargeo significa entonces desactivar o volver inoperante o quitar la eficacia. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10, déjenme, yo lo busco por acá, 2 de Timoteo, muy bien, capítulo 1, versículo 10, esta misma palabra abolir o katargeo, quiere decir quitar la muerte. Yo se los voy a leer primero. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, y ahí viene la palabra, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Póngale cuidado a esto. Entonces, la palabra esta, katargeo, se traduce como quitó la muerte. En otras palabras diríamos que la volvió inoperante. O sea, aunque todavía sigue estando presente, aunque la muerte todavía está allí, no puede mantener cautivo al creyente porque Dios, el Señor, es el que le da vida. Porque Jesús le da vida al creyente, entonces a pesar de que morimos físicamente, no morimos eternamente. Y eso es lo que quiere decir allí, que quitó la muerte. Ahora, podemos concluir entonces que Cristo anuló el sistema legalista y complicado de mandatos que públicamente hacía diferencia entre los gentiles y los judíos. Entonces cuando el Señor Jesús vino, y Él les explicó bien esas leyes y les dijo cómo era que funcionaba. Ahora los domingos estamos teniendo una serie también del Sermón del Monte, y precisamente estamos hablando de eso, cuando el Señor Jesús les aclara qué quiere decir cada ley y todo eso, y entonces les está mostrando, ustedes están mirando malas leyes, y el Señor Jesús le dijo, esto, legalismo y estas complicaciones hay que quitarlas, hay que vivir en paz, porque Él es nuestro príncipe de paz. Amén. Entonces la enemistad entonces tiene dos sentidos. Cuando dice allí las enemistades, lo que leímos en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, esa palabra enemistad tiene dos sentidos. Por un lado tenemos la separación y la hostilidad de judíos contra gentiles, ¿verdad? Entonces ese era el primer problema. Y por el otro lado, ambos pueblos, judíos y gentiles, estaban separados de Dios a causa del pecado. Entonces esa enemistad también el Señor la quitó. Ya los judíos y los gentiles venían a juntarse, ya venían a ser uno solo, pero también la enemistad o la separación con Dios venía a ser restablecida. Ya podíamos entrar, como dice, sin ningún problema ante el trono de la gracia del Señor. ¿Cómo sucedió esto? A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él eliminó ese problema y nos reconcilió con Dios para que nosotros podamos disfrutar
de su presencia. Hay un par de versículos que quiero leer así rapidito, decimos por allí, en el libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 21, Colosenses 1:21, dice allí: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Entonces ya el Señor nos juntó. Y mire que pareciera repetitivo todo lo que estoy diciendo ahorita, pero quiero que veamos cada palabra, cómo se va entretejiendo todo para traer el mensaje completo. Otro pasaje interesante está en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad, y mire, esta es la libertad que el Señor nos dio a través de su obra en la cruz. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo entraba una sola persona, una vez al año. Pero el Señor Jesús rompió ese manto, ese velo. Dice la Biblia, ahora nosotros podemos entrar directamente al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre preciosa, y dice allí, abrió un camino nuevo y vivo a través de ese velo, y esto es de su carne. O sea, el Señor Jesús poniendo su carne como pago, ya ahorita nosotros podemos entrar delante de la misma presencia del Señor. ¿Qué evidencias vemos nosotros de esa unión, de esa obra que hizo el Señor? Entonces ahorita vamos a leer lo que resta del versículo 15 y hasta el 18. Dice allí la parte B del versículo 15: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si usted quiere, yo le leo la primera parte del versículo 15 para que se tome otra vez el hilo, como decimos nosotros. Dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces ahí seguiría la parte B: para crear en sí mismo de los dos, o sea, de los dos pueblos está hablando, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, a través de la paz es que el Señor pudo crear lo que dice allí, un nuevo hombre. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y está hablando aquí ahora es de la iglesia. Matando en ella las enemistades. En ese ella, ¿qué es? En la cruz. Entonces en la cruz el Señor mató las enemistades que había entre los judíos y los gentiles y creó ese nuevo hombre. El nuevo hombre es el creyente, es el cristiano. Ahora ya no es gentil y ya no es judío. Ahora es creyente, ahora es seguidor de Cristo, ahora somos hijos. Ese es el nuevo hombre. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia, la unión de todos. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Él lo hizo a través de la cruz. Amén. Muy bien. Y luego dice el versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz, que es el evangelio, a vosotros que estabais lejos. Ahí se está dirigiendo a los primeros, que eran los gentiles, y a los que estaban cerca, o sea, a los judíos. Entonces a los dos se les dio el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque por medio de él, los unos, los que estaban lejos, y los otros, los que estaban cerca, tenemos entrada, dice, por un mismo espíritu al Padre. Entonces aquí la puerta que el Señor Jesús abre es aceptando su obra para que Él sea el que nos mete a nosotros. Y esto lo vamos a mirar más adelantico. Esa palabra donde dice que podemos entrar allá es como cuando un papá lleva al hijo de la mano. O sea, el Señor nos lleva de la mano para entrar en su propia presencia. Ya lo vamos a mirar un poquito más adelante. Como vimos anteriormente, entonces, el Señor abolió las enemistades en su cuerpo, lo cual fue el acto de tal trascendencia que originó una unión entre los dos pueblos. Y ahí se creó la iglesia, ¿verdad? Lo que dijimos, el cuerpo. Lo cual, eso parecía imposible. Porque como dije anteriormente, los judíos no querían nada que ver con los gentiles. Y aunque los gentiles se prestaban más a recibir a los judíos, ellos por su forma de ser no los querían, no los apreciaban. Es más, los trataban bien mal. Las pruebas de esta unión, de esa obra de Cristo, se hacen visibles en el cuerpo, como dice allí el versículo ese, que es la iglesia. Eso es lo que vamos a ver nosotros de ahora en adelante.
Vamos a ver un par de cositas, pero hoy solamente les voy a dar un puntico. Los otros punticos los vamos a dejar para la próxima semana, para que no nos extendamos mucho. Entonces, lo primero que vamos a ver es que hay una nueva creación. Cuando dice allí que el Señor de los dos hizo un solo y nuevo hombre, eso es una nueva creación. Ahora, para crear en sí mismo de los dos un solo. La palabra crear aquí en este versículo viene del griego tixis, con una K adelante, pues yo no sé cómo decir eso, pero bueno, eso significa fundar, eso significa establecer, eso significa hacer, generalmente en el sentido de hacer algo de la nada, de la misma forma que dicen Romanos. O sea, cuando dice allí esta palabra crear, es como lo que hizo el Señor. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, dice, visibles desde la creación. O sea, desde que no había nada y el Señor lo creó de la nada, la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esto se explica con la utilización del término nuevo. Hay otro término que quiere decir nuevo, y viene del griego kainos. Ahora, ese término kainos significa nuevo en calidad, ¿ok? Para diferenciarlo de otra palabra que es neos, que también significa nuevo, pero es nuevo en tiempo. Entonces, en el griego es bueno porque uno encuentra una palabra para cada cosa. Entonces, kainos significa nuevo en calidad. Entonces, cuando se habla aquí de esta creación, entonces es una creación kainos. Quiere decir que algo es totalmente distinto a lo que había, es original, es fresco. Entonces, si este pasaje habla acerca de un nuevo hombre, está hablando de la creación de un organismo vivo, partiendo de dos ingredientes que estaban apartados, están separados y muertos. Estamos hablando de los dos pueblos. Como dice el versículo allí, que el Señor creó en sí mismo de los dos pueblos, ¿verdad? Un solo y nuevo hombre, está hablando de ese ser nuevo que está naciendo. ¿Cuál es ese ser nuevo? Ese ser nuevo es la comunidad viva que se sostiene solamente en el Señor Jesús. Como le dije ahorita, ese nuevo hombre ya no es el judío, ya no es el griego, sino es el creyente, es el que vive para el Señor Jesús. Para que ese organismo vivo que se creó allí crezca en vitalidad, cada componente, estamos hablando de los dos pueblos, tiene que ser, dice, una nueva creación. Ahora, vamos a mirar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Mire lo que dice allí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta nueva criatura que aparece aquí es algo diferente a lo anterior. O sea, la palabra que se usó allí en el original tenía que ser kainos. Quiere decir algo que es totalmente diferente a lo que había, es original y es fresco. Entonces, de modo que el nuevo hombre no es tan solo por ser diferente a lo anterior, sino que ha entregado, ha entrado, mejor dicho, a gozar de una nueva experiencia, a ser uno solo en Cristo, porque las cosas viejas, como dice allí, ya pasaron, se tienen que abolir, y ahora todas las cosas empiezan a ser nuevas, como dice allí, diferentes a lo que había. Bueno, la próxima vez vamos a retomar un poquito, dar una repasadita a este primer punto, una creación nueva, y después vamos a continuar adelante con las evidencias, ¿verdad?, de los dos, de la unión de los dos pueblos. Vamos a estar hablando de la nueva forma de vida, o sea, porque estamos reconciliados, pero también vamos a hablar de la misión que recibimos, del evangelismo y del nuevo vínculo, una unión a Dios por un solo espíritu. La palabra vínculo quiere decir como la atadura, unión, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado.
Muy bien, vamos a darle gracias a Dios. Yo espero que haya sido clara la enseñanza. Yo trato de explicarlo lo mejor posible. Si me enredo en alguna cosa, ustedes discúlpenme, pero alguna pregunta, póngala allí en los comentarios del video y yo voy a tratar de darles respuesta. Hasta ahorita pienso yo, todo ha sido claro, no he visto ninguna pregunta escrita allí y bueno, hasta ahora nadie me ha preguntado a qué se refiere. Entonces, gracias a Dios, yo pienso todo está saliendo claro y se está pudiendo entender. Entonces vamos a orar, démosle gracias a Dios por este tiempo y pidámosle que nos ayude a poder vivir como ese nuevo hombre, ¿verdad? Ese Kainos que Él creó como creyentes, y todos aquellos que todavía no conocen del Señor, yo los invito a que se decidan a buscar de Dios y a pedirle a Él que les permita entrar a ser parte del pueblo del Señor. Vamos a orar ahora, démosle gracias al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, te doy gracias porque hemos podido compartir tu palabra. Es muy interesante, Señor, todo lo que vemos en esta porción, Señor. Ver cómo ese proceso en el que tú hiciste, Señor, para unir a toda la humanidad en un solo pueblo, Señor. Darnos la oportunidad de ser parte de la familia. Volver, como dice, al plan original, Señor. Está abierta la puerta. Gracias, Dios, porque tú la has abierto y la tienes allí dispuesta para que todos aquellos que no te conocen puedan entrar. Gracias, Señor, por todos aquellos que ya hemos entrado y que nos has permitido regocijarnos y tener, Señor, estas bendiciones diarias de sentir tu presencia, de poder vivir para ti. Guíanos, Señor, para que podamos seguir siendo luz y sal, para que todos aquellos, Señor, que están lejos todavía, puedan verte a ti en nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, y oramos por las necesidades de la iglesia, las necesidades de las personas que están mirando este video. Sé tú, Señor, propicio a esas peticiones. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tu presencia en nuestras vidas y por este tiempo juntos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga.